Nosotros en constelaciones es como que sintonizar con el espíritu es fundamental. Tenemos que sí o sí aprender a conectar con el campo y comprender lo que es el espíritu, porque a veces esa palabra espíritu tiene muchas connotaciones y bueno, asociadas también a lo religioso, ¿no? Que tenemos el Espíritu Santo y que la paloma y que estas cosas que vienen de afuera. Hellinger le llamó al espíritu el amor, o sea, el amor del espíritu. Es un amor, dice él, que por el cual nosotros somos pensados. Es algo que nos piensa. ¿M? Es algo que es más grande que nosotros y es un movimiento. En constelaciones nosotros siempre usamos esa palabra, movimiento. Todo es movimiento. No movimiento como vieron el movimiento este que uno hace en la forma, o sea que se mueve el cuerpo o se mueven los vínculos hacia tal o tal lugar, sino un movimiento interno. Es algo que nos mueve a todos. Por eso él habló de dos movimientos, los movimientos del alma y los del espíritu. Nosotros trabajamos con los dos movimientos. Cuando comenzamos la constelación, arrancamos con los del alma, al recién iniciar la constelación, cuando el cliente configura, cuando nosotros vamos viendo el problema que se presenta ahí, cuando empezamos a decir las frases, toda esa parte inicial, donde nosotros lo vamos sacando del lugar donde está, lo vamos llevando hacia diferentes lugares y que él diga las frases y se produzca otro movimiento, esos son movimientos del alma, son los que tienen que ver con justamente todo esto donde nosotros estamos implicados, unidos unos a otros, almas con almas. Esto que por ahí yo estoy cargando de mis padres o de la tía o de, bueno, o de quien sea del sistema. Esos son del alma. Nosotros de los movimientos del alma sacamos al cliente de ahí y lo llevamos al movimiento del espíritu, que es el que sana, porque es el amor que todo lo sana, porque es el que nos ve a todos iguales, no ve diferencias, no dice, este le corresponde, este es mejor, este es peor", nos ve a todos iguales. Es el último movimiento que nosotros hacemos cuando el cliente queda de cara hacia la vida y dice sí, ese es el del espíritu. Pero nosotros lo vamos a ir viendo aquí en el PDF este que yo les pasé, que dice módulo 2, donde van a ver que, bueno, al principio habla un poco de esto que yo les estaba hablando, y después se adentra un poco en esto que Hellinger tuvo que, digamos, eh, sondear, porque no es que solamente él, las constelaciones aparecieron así, por arte de magia, sino que tuvo que hacer todo un trabajo previo en donde fue observando diferentes teorías, entre ellas la del análisis transaccional. Este análisis transaccional fue ideado por Eric Berne, que se dedicó a justamente estudiar qué pasaba con las relaciones entre las personas, por qué había tanto conflicto en las relaciones. Por eso se llama transaccional, porque es cómo nos transaccionamos entre unos y otros y qué sucede, ¿no? ¿Qué es lo que detona o lo que ocasiona estos problemas en las relaciones? Y llegó a la conclusión de que todos los humanos, dentro nuestro, es una manera de decir dentro, ¿no? Tenemos, pasamos durante nuestro día, durante tres estados del yo. Y por eso le puso una sigla a esto que se llama PAN, ¿sí? Como el pan que comemos, porque es el estado padre, el estado adulto y el estado niño. Esos tres estados son los que nosotros continuamente, desde ese espacio, estamos relacionándonos con otros. Me puedo relacionar de un estado padre con otro que está en el mismo estado, en estado padre, o me relaciono del estado padre con otro que está en estado niño, o yo estoy en estado niño y me relaciono desde el estado adulto con otro, y así se van dando las diferentes transacciones. Por eso es que es importante que nosotras sepamos en qué consiste cada uno de estos estados, porque justamente
es lo que nos va a permitir darnos cuenta en qué estado estamos nosotras la mayor parte del tiempo, para trabajar en nosotras el estar en ese estado adulto, porque el estado adulto es el que nos va a permitir constelar. Y desde un estado niño o un estado padre, que ahora vamos a ver lo que significa cada uno, nos es muy difícil acceder al campo, porque estamos cargados de memorias, de información, de cosas que entorpecen nuestra mirada sistémica, poder mirar eso como un todo. Nosotros, dice Hellinger, ¿no? En cada situación difícil de nuestros ancestros, tomamos conciencia que todas esas memorias están en nosotros. ¿Por qué? Porque se van transmitiendo de generación en generación. El asunto es darnos cuenta, cuando nosotros estamos atrapados en esto que Hellinger llamó implicaciones, y poder devolverlas al campo y soltarnos y deshacernos de todo ese peso que venimos cargando de nuestros ancestros. La constelación nos permite eso porque nos permite acceder al inconsciente, cosa que pensando, o sea, desde la cabeza, nos es muy difícil darnos cuenta. Eso va a lograr un cambio cuando nosotros tomamos conciencia que nos va a ayudar a que esos patrones dejen de repetirse posteriormente. No hay que tomar las constelaciones como una vacuna, ¿no? Como si yo me aplicara una vacuna y ahora a mis hijos y nietos no les va a pasar nunca nada, sino de una manera eh, más adulta, donde me dé cuenta de que ese patrón se va a interrumpir, al menos el que venimos arrastrando. Pero no quiere decir que esto vaya a ser la salvación para nuestros hijos y nietos, como a veces uno dice, constelo para mis hijos y nietos. No, es que nos va a permitir tomar conciencia y adoptar esto como una filosofía de vida, en donde nosotros vamos a vivir más en el presente y vamos a poder estar cada vez más en ese sí a la vida, que es lo que pareciera que más cuesta a todos. Yo acá se los planteé como si fueran, en vez de ser un estado, como si fueran cajas, como para poder simbolizarlo en algo, un objeto, ¿no? Esas tres cajas, la caja padre, el adulto y la niño, para poder comprender y tomar conciencia de en qué caja estamos más encerrados. Al tomar conciencia de en qué caja yo estoy encerrada, es que voy a poder salir de esa caja y poder acceder a la caja que necesito como terapeuta, que es la caja adulta. La primer caja de la que se habla acá es la caja padre, que es la que tiene que ver no con el padre físico, ¿no? Con los padres físicos, sino con el deber ser. Es la caja que está llena de los mandatos, de los preceptos, de las normas, de las reglas, de los prejuicios, de los secretos. O sea, todo esto que nosotros observamos en el campo tiene mucho que ver con esa caja padre, en donde nos dicen que si nosotros no somos así, ¿no? No pertenecemos, que deberíamos ser de tal manera, que deberíamos comportarnos de tal manera. Son esas grandes lealtades que dicen, en esta familia todos somos así. Acá en esta casa no se hace esto. O nos remonta al pasado. En mis tiempos nosotros éramos así. O tú deberías hacer esto. ¿M? Está llena de imposiciones. Muchos no. O acá esto no se hace. Por eso siempre el que está en la caja esta, padre, habla desde un condicional que dice, habría que, tendríamos que, deberíamos tal cosa. Lleno de imposiciones, lleno de prejuicios, con un miedo profundo al que dirán, el que está en una caja padre, obviamente que está como totalmente mirando hacia el pasado, hacia todo eso que tiene que ver con el clan, en donde, bueno, estoy en una cosa muy rígida, lleno de grabaciones, de mandatos,
todos los cuales, dice Eric Berne, fueron inculcados desde que nacimos hasta los 5 años. Desde los 0 a los 5 años, en todos nosotros se produce esto que Eric Berne le llama el guión de vida. Yo les pasé en el grupo un libro, después ustedes cuando tengan ganas le pueden dar una ojeada, que habla justamente de los guiones de vida. Ese guión de vida se forma en ese periodo de tiempo y es donde queda como, digamos, un molde de nosotros, desde donde nosotros miramos la vida. Quedamos tan modelados de esa manera que nuestra vida se empieza a desarrollar, o sea, vamos creciendo y vamos mirando y actuando de esa manera. Obviamente que esto es inconsciente, no es que nosotros lo hagamos de una manera consciente. Nos vamos a dar cuenta mucho más adelante cuando veamos que en nuestra vida empiezan a suceder cosas que no podemos comprender, por eso iniciamos estos caminos y bueno, comprendemos que claro, son grabaciones. Son las personas que están en estado padre, es que llegan a un punto de su vida es que no pueden tomar ninguna decisión por sí mismas. Están tan atrapadas en los mandatos en que, bueno, eh, si lo hago como papá, o lo hago como mamá, o lo hago como ambos, o lo hago como lo hacía el abuelito. Entonces, dentro de ellos viven un conflicto en el cual se sienten como ambivalentes, porque no saben si ir hacia la vida y hacerlo como ellos quieren, si seguir perteneciendo, que qué es lo que hago con mi vida. Llega un punto que la persona que vive totalmente en una caja padre o un estado padre se desespera, porque es que no sabe para dónde ir, porque se llena de una profunda culpa en la cual que si no obedece a su clan va a ser expulsado. Entonces prefiere seguir perteneciendo y bueno, así va todo bien. A esto Hellinger le llamó la buena conciencia. La buena conciencia, que se llama buena conciencia pero no tiene nada de buena, está llena de pasado. Son las personas que miran hacia el pasado las que están en buena conciencia. Es como que viven resignadas, bueno, no sé si me pasó así, ¿no? Y bueno, es todo, digamos, todo lo que encierra la caja padre. Pero al mismo tiempo tiene una parte buena, podríamos decir, la caja padre, que es justamente cuando nosotros hacemos esa honra hacia nuestros ancestros y les agradecemos por todo lo que nos dieron. Ya que el aspecto bueno de la caja padre es esto que heredé de mi clan, que realmente me hace sentir que formo parte. Las costumbres, estas buenas de la familia, todo eso que enaltece al clan, todo esto bonito, también forma parte de la caja padre y es con lo que realmente nos podemos quedar, porque obviamente venimos de ahí, no es que tenemos que rechazar todo. Lo que perjudica de la caja padre es el estar en el prejuicio, en el que, bueno, no tomo ninguna decisión porque esto no favorece a mi clan y me quedo atrapada en el clan. Estos mandatos no están hechos para romperse, sino para ser reconocidos. Por eso nosotros honramos, reconocemos, valoramos en la medida que lo que nos sirve lo tomo y lo que no lo devuelvo. Por eso en constelaciones hacemos estos dos gestos que es tomo el regalo y te devuelvo esto que no me corresponde. Por eso la honra. ¿Mm? El contenido de esa caja padre puede ser una carga, ¿sí? O un beneficio. Depende de cómo yo me sitúe frente a mi clan. Que ahora cuando veamos lo de los campos morfogenéticos lo vamos a comprender. Si me quedo atrapado ahí, es como que no. O sea, me quedo atrapado en esto que en el transgeneracional se llama el proyecto sentido, donde mis padres me dijeron, serás así o no serás nada, es que voy a sufrir.
Son esas familias que, bueno, si el abuelito fue médico, papá es médico, el hijo médico, y todos tienen que ser iguales para sentir que pertenecen. Y entonces yo no puedo ser lo que quiero ser, porque en lealtad a mis ancestros sigo siendo como ellos. Por eso por un lado puede beneficiar y por otro lado puede perjudicar. Por eso está bueno que veamos estos dos aspectos del Estado. Eso en cuanto al adulto. En cuanto al estado niño, es la caja o el estado este del parecer. Es todo lo que vivimos en nuestra infancia. Tiene mucho que ver con el niño interior, con la forma en que yo me relacioné con mis padres, si aún sigo apegada o no a ellos. Son personas que se comportan en la vida, que son muy reactivas, que son, bueno, como se llama en psicología, pasivo-agresivas. Están llenas de enojos, de sentimientos secundarios, de ansiedad, de angustia, de rencor. Es el estado en el cual la persona se coloca en el estado de víctima, ante la vida. Es como que estuvieran congeladas, ¿no? Su alma congelada, condicionada a una situación que vivió en la infancia. Está bastante relacionada con el tema de los traumas que vivimos en la infancia, porque también en ese guión de vida de los 0 a los 5 años se grabaron ciertas situaciones en las cuales la persona quedó congelada mirando imágenes de situaciones que vivieron sus padres y que no las pudo procesar. Como las personas que están en este estado se victimizan, usan frases como todos están en mi contra, eh, dicen ¿por qué a mí me pasa esto? Siempre me pasa lo mismo, te voy a demostrar que yo puedo. Sí, pero si pudiera, si supiera, están siempre en ese sí, pero no. Tampoco se atreven a tomar decisiones, están como en una situación de irresponsabilidad. Yo soy así porque mis padres fueron así y bueno, y ahora aguántenme. Hablan sin filtros, dañan con sus palabras a otros y no se dan cuenta, se transforman en opinólogos, opinan acerca de todo, no escuchan a los demás, no respetan a los demás, eh, son artistas de hacer sentir culpables a otros y bueno, sienten como que ellos, como un niño, tienen que ser satisfechos por los demás, o sea que los demás tienen que cumplir sus deseos, son como objetos los demás para su satisfacción. Tienen poca resistencia a la frustración, no saben esperar, son personas que no pueden mantener una actividad durante bastante tiempo. Y son estas personas que hablan siempre con el yo. Yo digo, yo pienso, yo quiero, yo necesito. Eh, Quieren que todos estén de acuerdo con ellos. Si no están de acuerdo con ellos, se enojan. Viven justificando lo que hacen o dan excusas para no hacer lo que tienen que hacer. Se enojan con la persona y no con la actitud de la persona. No pueden diferenciar persona de actos. Y obviamente se la pasan mirando hacia afuera y proyectando en los demás, buscando errores en todos, pero nunca ven sus propios errores. También tienen una manera de pensar muy rígida e inmutable y tienen un pensamiento mágico, ¿no? Como son las personas que están cargadas de pensamientos mágicos, qué cosas maravillosas van a suceder, bueno, como los niños, que esperan que, bueno, puf, eh, aparezca algo de la nada, que si digo estas palabras sin salabim, pum, va a pasar un milagro. Están como en ese estado ilusorio de niño. Claro, mientras somos niños es muy bonito, pero que cuando crecemos todavía seguimos estando en ese estado. Quieren que los demás los comprendan, que les resuelvan la vida, que se den cuenta de lo que me pasa. Son como
adoradores del drama. La vida sin drama no tiene sentido. Y sálvese quien pueda, pero primero yo. Primero me salvo yo, después los demás. Y esto no tiene nada que ver con las edades, porque podemos encontrar una persona de 80 y pico de años que todavía está atrapada ahí. O sea que su mayor parte de la vida la pasa en ese estado. Son muy pocas veces que pueden acceder a un estado adulto. O si no, se van a un estado padre. Por eso esto de que como seres humanos estamos pasando de un estado al otro, es muy bueno detectarlo, porque cuando vengan los clientes hacia nosotros vamos a notar estos estados, que o está en el niño o está en el padre y no está en el adulto. Por eso nosotros lo sacamos de ese estado y lo llevamos al estado adulto. Otro tema del estado niño es que son las personas que creen que vinieron al mundo para hacer felices a sus padres. Entonces, nunca pueden estar en el lugar de hijos, porque tienen ese mandato interno. Yo estoy aquí para que mis padres sean felices. Entonces, cambian de lugar y se ponen como padres de los padres, o se hacen amigos de sus hijos, o se ponen de lugar de madre de sus parejas, o son más sabios que cualquier maestro. Es como que, bueno, es un estado bastante complicado, pero hay muchas personas que están continuamente en ese estado. ¿Qué tiene de bueno la caja niño? Que podemos tomar de ese estado la creatividad, la curiosidad, el deseo de explorar, de conocer, sentir, tocar, que sí es valioso de ese estado. Por eso cada estado tiene su otra parte que es buena. El tema es cuando estamos en el aspecto negativo. Por eso Eric Berner le puso los aspectos negativos y positivos de cada estado. Y ahora vamos a pasar al estado que es el ideal, que es el estado adulto, que es justamente cuando yo soy, o sea, el estado del ser. Es cuando yo reconozco lo que es. Y lo que no es y pudo haber sido, también lo reconozco y trabajo en mí mismo. O sea, comienzo un trabajo interno. Esto me produjo dolor, bien, lo reconozco, no le echo la culpa a nadie y lo trabajo en mí. El estado adulto es de aquellas personas que pudieron tomar a sus padres realmente en su corazón, que salieron del amor ciego, que se encuentran en el amor que ven a los otros como su igual, pueden escuchar, no están en el consejo, sino que, bueno, dicen lo que piensan y el otro si lo toma bien y si no lo toma, que lo deje pasar. Pueden decir sí porque han experimentado el dolor que se siente cuando estamos en el no a la vida. O sea, son esas personas que realmente han crecido. ¿M? Cuando se equivocan, dicen lo siento, están centradas, son reflexivas, son responsables, son generosas, están conectadas con lo que Hellinger llamó sentimientos primarios. Los sentimientos estos que los sentimos, van a ver que más abajo hablamos de los sentimientos. Los primarios son estos sentimientos que yo siento y desaparecen. O sea, por ejemplo, va a venir un perro que me va a morder, siento miedo, pero cuando el perro se aleja, el miedo desaparece. No me quedo enredada en ese miedo. Y estoy un año con el miedo. No, es un sentimiento, el primario, que aparece y desaparece. ¿Mm? O el perro, como dice acá, me muerde y siento ira, siento la ira y desaparece. Luego tomo una acción. Si pasé por esa cuadra y estaba el perro que muerde, es que no paso más por esa cuadra y me voy por otra. O sea, me lleva al cambio. El sentimiento primario es de la persona que está despierta, que está atenta a su vida y por eso Hellinger le llama a que los sentimientos primarios se experimentan con los ojos abiertos. Estoy totalmente conectada con la realidad y estoy en la fuerza.
Esos son los verdaderos sentimientos, porque acá todos no podemos dejar de tener sentimientos, es imposible. Pero son sentimientos que surgen y desaparecen, y está bien tenerlos. El asunto es cuando tenemos los otros sentimientos, que son los sentimientos secundarios. Estos sentimientos secundarios los detectamos en el cliente porque el cliente los experimenta y nos habla con los ojos cerrados, ¿sí? Son esas personas negadas a ver. Están como en una conexión con una realidad eh, virtual, ¿no? Como que una imaginación. Están como evadidas de la realidad. Son muy, dicen que son extremadamente sensibles, pero no es cierto. Le llaman así para justificar, pero es que no es así. Están embriagadas en las emociones, ¿sí? Y se la pasan sumergidas en esas emociones o sentimientos y no actúan. Se quejan, se sienten débiles, no van nunca hacia la solución, tienen muchos reproches, están aferradas a sus imágenes internas. Estas son las personas que tienen sentimientos secundarios, son las que están justamente en estos estados que hemos visto, el padre y el niño. ¿M? Son esas personas que justamente, bueno, viven la vida así, o desde los mandatos o desde un infantilismo, y van de un lado al otro, y están como en un sueño, una cosa mágica, virtual, porque evaden justamente el verdadero sentir, no están conectadas. Por lo general, cuando nosotros constelamos, la persona que tiene en ese estado, a que está atrapada en los sentimientos secundarios, van a ver que cierra los ojos continuamente, cierra los ojos continuamente, como que se niega a ver lo que está pasando. O te dicen, no, no lo veo, no veo. O sea, ven, pero es que dicen que no ven, porque es que es muy doloroso para ellas enfrentarse a la realidad. Por eso son sentimientos que en el campo se muestran así, como dramáticos, como una cosa, ¿no? Y cuesta mucho sacar al cliente de ese estado.